Este es un ejercicio académico, ¿sí? Resultado de investigación. Es un libro que recoge en términos cronológicos más de 20 años de trabajo de investigación. Reúne un equipo muy fuerte, ustedes pueden mirar en términos de autores, ¿sí? Que es de orden binacional, ¿sí? Tenemos un autor mexicano, Carlos Soto, dos representantes de la Universidad de La Salle, Carlos Mesa y mi persona, Ricardo Sánchez, y dos profesionales de la UIS que no nos acompañan hoy aquí presencial, pero que están muy pendientes de este lanzamiento, toda vez que su origen desde 1998 con el concepto de termodesarrollo pretende una nueva forma de organización, de producción alrededor de la ruralidad y el modo de vida campesino, ¿sí? Comprender el desarrollo de otra forma es absolutamente necesario y vital, ¿sí? Entender que vivimos en una casa común en el nombre de algunos, una madre tierra en el nombre de otros, ¿verdad? En todo caso, en un espacio en donde cohabitamos y tiene un límite. Luego, todo es endógeno, todo es endógeno. Lo que debemos es cuidar la vida, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los otros, y eso implica una apuesta por bajar la entropía. Termodesarrollo hace parte de un ejercicio de una apuesta sobre la segunda ley de la termodinámica que recoge el grueso de la teoría de Illugier-Rogen, ¿sí? Como autor principal de la bioeconomía. Y enhorabuena, no es gratuito ni hay gratuidad en el hecho de que sea en la Universidad de La Salle en donde se recoge. Ya tendremos la oportunidad de presentar a los que están acá. En representación de la Universidad de La Salle está Jaime Rendón, el CEDI. Y digo, no es gratuito porque los hermanos de La Salle también tienen una enorme tradición en este ejercicio de el cuidado de la casa común y de la ecología política. Ya hablaremos un poco más de eso. Los voy a dejar con los invitados, los panelistas, agradeciendo el hecho de que estén acá, de acompañarnos y evidentemente ojalá puedan adquirir el libro para que la discusión se abra y se conozca este ejercicio. Esperamos que cuando se agoten las existencias físicas, esto yo espero que Diego no me vaya a matar por eso, ¿sí? Logremos lo que nosotros más queremos en esta vida, y es que sea open access, de acceso abierto. Así que los que estamos aquí haremos el sacrificio para que otros más lo puedan leer y que sea absolutamente de libre acceso para todos, ¿sí? Y en particular en todos los territorios de nuestro país y ojalá en todos los rincones de nuestro país. Es una nueva apuesta, así que Jaime, Carlitos, bienvenidos. Muchas gracias. Espacio de presentación del libro de crecimiento hacia un nuevo orden económico, editado por la Universidad de La Salle. Y vamos a iniciar con una lectura de semiller de estudios de economía política como antesala de la conversación sobre uno de los debates más vigentes de nuestro tiempo, como es el termodesarrollo. Moving up and down again. There's no discharge in the wall. Try to think of something different. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. I'm going lunatic. Moving up and down again. Let's go.
Muchas gracias. Nuevamente, les agradecemos por acompañar la presentación del libro de crecimiento hacia un nuevo orden económico, que propone una reflexión crítica sobre la necesidad de repensar las bases del orden económico contemporáneo en un momento histórico marcado por crisis ecológica, la profundidad de las desigualdades y la urgencia de construir condiciones materiales, políticas y éticas para la permanencia de la vida. La obra invita a discutir si es posible sostener un modelo de crecimiento ilimitado en un planeta finito. Al mismo tiempo, la necesidad de abrir una deliberación rigurosa sobre los vínculos entre economía, los límites planetarios, los derechos humanos, la justicia social y la protección de la vida planetaria. Este libro fue escrito por Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, del programa de Economía, la Facultad de Economía, Ciencia y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle, por quienes habla Carlos Arturo Mesa Campamarino, del mismo programa, por Sandy Jair James Sánchez, de la Corporación Digitais, Santander, e Instituto de Estudios Interdisciplinarios y de Acción Estratégica para el Desarrollo de la Universidad de Santander. Carlos Arturo Soto Campos, de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, México, del área académica de matemática y física, y Luz Estela Poveda Maraver, de la Corporación Digitais, Santander y la Escuela Normal Superior de la Canadá. Nos acompañan en este panel tres voces muy importantes para pensar críticamente la relación entre economía, naturaleza, derecho y vida. En primer lugar, doctora Mariluz Nova Laverde, docente del programa de Economía de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle, Bogotá. Ella es economista, magíster en filosofía y doctora en estudios políticos y relaciones internacionales por la Universidad Nacional. Sus líneas de trabajo incluyen la economía política, la economía política, los estudios críticos de desarrollo y la epistemología del sur, y participa activamente en las redes académicas y políticas vinculadas con los derechos de la naturaleza y de las psicologías políticas. Nos acompaña también el doctor Héctor Mondragón, consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, asesor del despacho del Ministro de Agricultura, OAC, del College de Mining, doctor honoris causa de la Universidad de Sucre, del departamento. Ha sido asesor de organizaciones campesinas e indígenas durante 40 años y su trayectoria lo ha consolidado como una voz de referencia en los debates sobre la cuestión agraria, la economía campesina, la defensa del territorio y el mundo rural en Colombia y América Latina. Fue profesor de Economía de la Universidad de Cartagena, la Universidad Cooperativa, seccional de Bucaramanga y profesor del COES de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Y nos acompaña Lena Yanina Estrada Añucas, indígena Utoto Minica de Amazonas, es ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y es directora de la Academia Diplomática de Colombia. Ha sido representante global de los pueblos indígenas ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y negociadora en plataformas internacionales de Naciones Unidas relacionadas con el medio ambiente y los derechos humanos. También es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su trayectoria se ha consolidado como una voz fundamental en la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, la Amazonía, los conocimientos indígenas y la construcción de paz desde una amplia experiencia social política, comunitaria e internacional. En este marco, proponemos, y cedo la palabra al doctor Jairo, una sola pregunta orientadora para nuestra y nuestros panelistas que servirá de ello para su intervención. Doctor Jairo.
Bueno, muy buenos días a todos y todas, ya todos. Primero un agradecimiento muy especial y unas felicitaciones además a quienes se dieron a la tarea de escribir este texto, de poner este tema en la discusión pública, un tema que es muy complejo, muy difícil, desde que la ministra Irene Vélez lo dijo en una entrevista con los medios, que lo dijo, es que lo que tenemos es que crecer, y al país se le quedó esa palabra de crecimiento y esto se nos volvió como si fuera una cosa de demonios. Yo creo que este país necesita discutirlo más a profundidad, con la serenidad, con la paciencia, pero también con la rigurosidad, y además yo celebro este panel de la rigurosidad desde los movimientos indígenas, desde los movimientos campesinos, pero también desde la academia, que no es además una academia alejada de los movimientos y de los territorios. Por eso es que no voy a hacer una sola pregunta, porque no va a dar. Un agradecimiento también muy especial a ustedes. A veces este tipo de escenarios tienen muchos sustos y uno de los sustos es que nos quedamos aquí solos, pero me encanta que este tema también convoque y nos convoque a la reflexión. Como les decía entonces, vamos a tener una media hora, 35 minutos de conversación y vamos a tratar de hacer eso, de conversar un poquito. Y les decía ahora que este es un tema complejo, es un tema muy difícil, porque obviamente es interpelar por el modo de vida, y es interpelar no solamente de la forma en cómo enfocamos la economía, sino cómo entendemos la misma vida. Ricardo ahorita hablaba de la energía, de la termodinámica, del termodesarrollo, como le gusta hablar a él, pero es un tema de la vida. Es un tema de la biocivilización, entonces esto se vuelve un tema mucho más complejo, es un tema más complejo que solo hablar de energía, aunque los economistas, no desde las corrientes dominantes, hablamos también de eso que Ricardo decía ahora, de la segunda ley de la termodinámica, de la optimización energética y de todas esas cosas. Pero claro, uno se enfrenta, obviamente ni la economía ecológica ni la termodinámica son nuevas, ni Georges Corrales fue el primero que empezó a hablar de estas cosas. Esto es mucho más antiguo, pero obviamente ha sido, mejor dicho, quien empezó a hablar de la ruptura metabólica del capitalismo fue el propio Marx, para que vamos incluso mucho más atrás. Entonces, ¿cómo este tema viene a actuar sobre esta sociedad que nos estamos planteando un cambio en el modo de desarrollo? Y no solamente en el país, sino en términos globales, en términos de que hoy no sabemos cuál será el orden económico mundial y sobre qué bases está. Por ahora se les acabó el petróleo, el precio del petróleo. Y si para eso hay que mantener cerrado el bus, si mantiene cerrado el bus, no hay ningún problema. Si los alimentos se van a subir entre 2 o 3 meses, eso tampoco hay ningún problema. En fin, todas esas cosas no tienen problema porque lo importante es que se vean esas cosas. ¿Cómo este tema del crecimiento empieza a interpretar este modelo de desarrollo? ¿Y cuál es la importancia que tiene esto, no solamente en estos momentos para la vida y para el modelo de desarrollo, sino para lo que estamos haciendo nosotros en este país y para las apuestas que tenemos en la construcción de un modelo de desarrollo en donde sea posible la vida? Entonces, no sé quién quiere empezar. O sea, todos incluso la palabra primero. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a Listo, perfecto. Gracias por la invitación, realmente una hora maravillosa poner esta discusión de lo que significa e implica el decrecimiento en la sociedad para todos nosotros
es realmente importante para la humanidad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que hemos visto que el sistema económico realmente lo que está llevando es a un colapso de nuestra madre naturaleza, a un colapso de nuestras culturas, a un colapso de nuestras diversidades y por lo tanto pues a un colapso del equilibrio de lo que tiene que ser la sociedad. Si nosotros pensamos hacia dónde quisiéramos apuntar como sociedad, pues evidentemente tendríamos que pensar que la riqueza se debe basar en cómo nosotros vamos a abastecer las necesidades de la sociedad, las necesidades, más no aprovecharnos de la solución que se brinda a las necesidades. Entonces hay necesidades que son básicas, como lo puede ser el hambre, el vestido, la protección de la vida. Son necesidades básicas. Ahora, ¿cómo nosotros abastecemos esas necesidades? ¿Sí? Si necesitamos abastecer el hambre, necesitamos comida. Pero lo que ocurre es que abusamos en un sistema capitalista, en la producción de la alimentación, pero también en el monopolio de la alimentación. Y eso crea pues que existan brechas sociales y que existan unas pocas personas manejando un sistema económico, por ejemplo, de la alimentación. Si hablamos en el mismo sentido del vestido, vestirnos es una necesidad, pero abusamos en el sistema económico y por lo tanto tenemos un sistema de la moda que se impone y que el mismo sistema capitalista pues nos lleva a que todos estemos dentro de esta dinámica de la industrialización, del capitalismo, en donde necesitamos consumir más ropa, más vestido, más moda, cambiar cada temporada, incluso ya no es cada 4 veces al año, sino muchas más veces al año, pero tenemos que ir cambiando el vestido y abusamos y no estamos entendiendo el impacto que esto está trayendo para la madre tierra, para la madre naturaleza, el impacto ambiental que estamos teniendo por abusar de estas soluciones que podemos decir que son falsas soluciones a la sociedad, con un impacto ambiental que evidentemente pues, nos está dejando a nosotros sin recursos naturales, nos está llevando cada vez más a la privatización y al monopolio de cada uno de los sectores económicos, porque estoy poniendo 2 ejemplos, pero pues ejemplos hay muchísimos. Entonces, cada vez esto nos trae más brechas sociales, no solamente internamente en cada uno de los países, sino también a nivel global. Por eso tenemos países cada vez que son pues, más ricos y otros que son más pobres, porque los más ricos están expoliando los recursos y esto ha sido históricamente, no es un discurso nuevo, pero afortunadamente hoy las comunicaciones, las redes sociales porque las comunicaciones que también están metidas en un sistema capitalista, monopolizado por una élite, siempre nos habían hecho conocer lo que ellos habían querido que nosotros conociéramos, pero hoy tenemos otros puntos de vista gracias a que se ha democratizado la comunicación y también nos damos cuenta de cómo el sistema, pues, históricamente ha expoliado a los países del sur global, en su mayoría. En nuestro caso, pues nosotros que somos un país tan rico en recursos naturales, pues yo creo que estamos todavía en el momento de generar un paro, una reflexión y decir vamos a decrecer o no vamos a decrecer. Porque decrecer no significa que retrocedamos en el desarrollo, sino que significa que equilibremos la riqueza y que cerremos las brechas.
Bueno, es un gusto estar aquí en el lanzamiento de este libro y agradezco que pueda participar en este panel. Y diría rápidamente que una de las cosas por las cuales es importante este libro es porque nos recuerda que esto no se trata simplemente de una teoría. Hay una parte en que habla del marxismo y la naturaleza. Y nos recuerda, y yo diría no solo Marx, es que no era solamente Marx, era ese movimiento obrero que tenía varias tendencias. Puso en el siglo XIX el tema de la naturaleza frente a la revolución industrial, que es la que le pone la piedra angular al modo de la economía actual, y que puso en cuestión lo que era ese crecimiento frente a la naturaleza y la humanidad como parte de esa naturaleza. Y por eso se decía, estas fuerzas productivas a la vez se convierten en fuerzas destructivas. Y cuando esto se convierte así, decía ese Marx, ha llegado la hora de cambiar. Porque si lo que es productivo se vuelve destructivo, ha llegado la hora de cambiar. Y desde el punto de vista de lo que yo he estudiado, que me siento unido a lo que ha sido la trayectoria de este libro, que no es algo de escritorio, sino es algo construido con las comunidades y sus luchas, que puede tener discusiones sobre cómo llamamos a cada cosa, pero es lo que la gente ha construido en la lucha por formar su vida, por planear y desarrollar su vida con otra forma de hacer las cosas. ¿Cuál es el núcleo que yo le veo a la economía actual? Al crecimiento actual, que no es la única forma de crecimiento, es el lucro, la rentabilidad de la inversión, ganar más y más. Y eso lo he trabajado yo en mi libro de ciclo económico, es lo que lleva a la guerra actual. Porque así como dice, hay que sacar petróleo y entonces vamos a destruir lo que sea para sacar el petróleo. En un momento determinado, la propia rentabilidad del capital no da para sacar cualquier cantidad de capital. Entonces el crecimiento no es ilimitado con el capital. Viene la crisis y la crisis se resuelve ¿cómo? Con la guerra. Y la guerra es destrucción de capitales. Todo el mundo habla en la guerra de Irán y en las otras que había en Libia, Siria, Irak. Esto es una cosa monstruosa en el Oriente Medio. Lo que ha vivido el Oriente Medio en este siglo es un apocalipsis, es un desastre. Está destruido Irak, destruido Libia, destruido Siria y ahora Irán, porque necesitan destruir la destrucción que ha habido en Hormuz, de las instalaciones de Irán y de Qatar, etc. Es una destrucción. Hoy decían, vamos a tardar 3 años en reconstruir el gas de Qatar. Esa destrucción le dio a sus competidores la valorización de todos los proyectos de fracking, que es destrucción de la naturaleza en Estados Unidos. Quedaron valorizados. Capturaron, eso sí, el petróleo de Venezuela. Lo que ellos tienen se valorizó, estaba desvalorizándose con la caída de los precios del petróleo, y ahora se valorizó. Esto no es un hecho casual. No es solo que Trump esté loco, pero necesitan ese tipo de locos para hacer la destrucción que se está haciendo ahora. Y nos destruyeron la naturaleza, y las petroleras han destruido la Amazonia y una serie de lugares y sitios. El problema no es el petróleo, el problema es que es un modo de vida, un modo de economía que sacrifica todo a costa del lucro. Hemos empezado a luchar contra ese cosa. Ahí escribimos hace 4 años en un libro entre un poco de gente. Hemos empezado a hacer cosas que tienen que ver con eso. La decisión de Colombia de no hacer más contratos petroleros, eso les cuento que no es cualquier cosa. Es un viraje. Es un viraje. El reconocimiento del campesinado es un viraje. Los acuerdos que se han hecho con los pueblos indígenas son un viraje.
porque es reconocer que hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de vivir. Yo he aprendido tanto con los campesinos primero, pero luego con los indígenas, esa otra forma de vivir. Con los yucaques los tienen destruidos, como se está destruyendo su selva. Hay otra forma de hacer las cosas. La Amazonia que hay hoy no es la que había cuando llegaron los primeros humanos hace 20.000 años. Es una Amazonia transformada, pero a la vez fortalecida. No destruyeron la Amazonia, la fortalecieron con su forma de vivir. Es una selva humanizada, fortalecida en diálogo de la naturaleza con los humanos. Creo que esa es la propuesta que hace el libro. Cuando llegaron aquí los conquistadores, eso lo dije estando en el exilio en Brasil, donde estuve 14 años en un evento académico que me invitó Jaime a hacer una charla sobre la cuestión agraria. ¿Cómo era esta ciudad? No era la ciudad. Aquí donde estamos se llamaba Moequetá, que era la tierra de cultivar, porque esto era lo que servía para cultivar. Colombia le quedaban en 1970 170.000 suelos agrícolas clase 1. Hoy no le queda ni un metro cuadrado, porque fueron cementados, comenzó hace más de 500 años, pero esto era donde daba la comida. Eran canales de acuicultura con los mismos ríos, es ir con la naturaleza. La carne era de la casa, de esa pesca y acuicultura, y de los venados. Los españoles decían, qué burros los indios, dejan que los venados se coman las chagras. Pues sí, porque después los caciques regulaban cómo se consumía la carne de venado. Y acabaron con eso y pusieron vacas. Y acabaron con la quinoa, que es más rica en proteína, y pusieron trigo. Entonces son formas de hacer las cosas diferentes. Y las comunidades las saben hacer. Tenemos que confiar en ellas. La semana pasada se comenzaron a demoler los jarillones que pusieron los hacendados de Córdoba para apropiarse de todas las tierras, supuestamente producir más para ellos, claro. Los cenúes tenían otra forma, con la naturaleza, con los ríos, con sus canales, garantizaban. Entonces, Colombia ha empezado un viraje, entendamos eso. Este libro nos ayuda a pensar lo que podríamos llamar la teoría y la filosofía de ese viraje que hemos comenzado. He dado mi vida por eso. Gracias por este libro. Buenos días todavía, tarde ya para todas y todos. En principio pues quiero felicitar a los autores, Ricardo, Carlos Arturo, Sandy, Carlos Arturo y Luz Estela por esta publicación. Y pues me hace muy feliz justamente hoy, 22 de abril, Día de la Tierra, estar hoy conversando sobre estas contradicciones de nuestro orden económico mundial y pues posibles transiciones o alternativas. Un honor igual compartir aquí, estar en la universidad con la doctora Natalia y con el doctor Héctor. Hoy se estableció pues este día como de conmemoración o de honor a la tierra, justamente porque ya venimos por muchas décadas reconociendo el impacto negativo de este modelo de desarrollo sobre el planeta, ¿no? Y evidencia empírica y científica hay montones, desde el mismo informe de los límites del crecimiento hasta los que vienen reportando esta comisión de expertos sobre el cambio climático, que pues dan cuenta de que venimos superando los límites planetarios, que estamos en una situación de colapso ambiental en términos de contaminación, pérdida de biodiversidad, desertificación, acidificación de los océanos. Bueno, en realidad esto no es un discurso que no tenga ya todo el sustento y sobre el que tengamos la emergencia, la urgencia de actuar. Esta situación nos plantea que hay una crisis del pensamiento moderno occidental, que es la que ha sustentado desde la teoría económica neoclásica esta forma de entender el desarrollo.
y nos plantea entonces también la necesidad de otras formas de pensar, y ahí es donde yo siento también, coincido con los compañeros, el gran aporte del libro, ¿no? En términos de que nos invita a pensar las relaciones económicas, a pensar también el conocimiento ancestral, campesino, indígena, como fuente de inspiración para transitar hacia otro orden que sea armónico y sustentable y que realmente respete la vida. Lo que tenemos hoy frente a esta evidencia del colapso ambiental yo he identificado 3 falacias, ¿no?, que se consagran en el discurso hegemónico del desarrollo sostenible como la manera de compatibilizar entonces el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, que es usando sus propios términos. Entonces, una primera falacia que la vemos en la misma Agenda 2030, en esta lógica del desarrollo sostenible, es que es posible desacoplar el crecimiento y el daño ambiental, ¿no? También tenemos pues, varios estudios que nos dan cuenta de que no hay tal posibilidad, que en términos absolutos la economía mundial tiene esa relación positiva, mayor crecimiento económico, mayor impacto ambiental, y que la promesa de que a través de la tecnología eso se pueda compatibilizar, pues también está bastante cuestionada, en términos de que la misma tecnología lo que puede generar, además de efecto rebote, es mayor demanda de recursos naturales, siguiendo la narrativa oficial. Entonces esa es una primera falacia que el libro nos ayuda a cuestionar, ¿no? Una segunda falacia sobre la que mis compañeros han hecho aportes muy profundos es la idea del desarrollo como crecimiento económico, ¿no? Es un imaginario que tenemos que deconstruir en términos de que progresar es acumular, tener más cosas, ¿cierto? Aumentar la rentabilidad, porque es esta forma de entender la vida, como decía Jaime en la introducción, lo que propicia este sistema y que se mantenga de esta manera, ¿no? El lucro individual, la acumulación material como sinónimo de éxito, unas necesidades que son construidas, que son ficticias y que lo que inducen es a unos patrones de consumo que son insostenibles. Lo que muestran algunos autores es si todos quisiéramos, en esa lógica de la emulación del éxito occidental, tener el estilo de vida de un ciudadano promedio en un país de ingresos altos, necesitaríamos 7 planetas. Es decir, esto es absurdo. Y lo que tenemos es que reconectarnos con otras formas de la plenitud y del buen vivir, si se quiere, donde estaríamos más abocados a cultivar el ser antes que a tenerlo, ¿no? Y de eso tenemos mucho que aprender de los pueblos de la tierra. Y por último, ¿cuál era la otra? Y la tercera de falacia, que creo que es la más difícil, es la de cuestionar que para que superemos las condiciones de pobreza y precariedad de un segmento grande de la población, se requiere el crecimiento económico. Creo que esa es la más difícil y un poco la que más genera los debates y las resistencias en países como el nuestro, en el que tenemos todavía un grueso de la población sin satisfacer necesidades básicas, cuando se plantea la idea de ¿qué tal si no crecemos? Entonces, la primera respuesta, y el caso emblemático fue el de Ecuador, digamos, cuando incluso incorporando en su constitución los derechos de la naturaleza, se planteó que no se podía detener la extracción de petróleo en el Yasuní en su momento con el gobierno de Correa, porque entonces cómo se generaba la política social para superar la pobreza, ¿no? Ese entonces es como la otra falacia que el libro nos ayuda a develar, a problematizar. Entonces me parece sumamente sugestivo para rescatar e invitar a la lectura las expectativas sociales bajo el límite material y la disputa por la seguridad de un mundo infinito, como uno de los aportes que me parece claves en esta discusión, así como lo segundo que han rescatado mis compañeros en el panel, y es el volver los ojos hacia esos otros conocimientos de prácticas que existen hoy en términos de que es posible vivir una vida plena en armonía con la naturaleza, y que lo traen pues nuestros pueblos originarios, campesinos y otros. Bien, muchas gracias. Yo quiero aprovechar estos últimos minuticos.
una pregunta que si yo la hago aquí me da de todo. Y es, ¿cómo no aprovechar toda esta experiencia que hay aquí? Es que te lo planteo ahorita, y yo lo voy a plantear de la siguiente manera. La Constitución de 1991 nos dejó cosas muy importantes, pero también nos dejó huequitos, como se dice. Y uno de esos huequitos fue que no reconoció, en un país que es rural, no reconoció a las y a los campesinos. Eso apenas se está haciendo. Hoy ya reconocemos y por fin le estamos dando reconocimiento, además, impulso a las territorialidades campesinas. Las territorialidades afro las tenían por la Constitución, en fin, por normas anteriores, y las territorialidades indígenas. Pero claro, con toda esta idea del crecimiento, y aquí voy a decir cosas que para la pregunta que lo más seguro es que serán muy precisas, y es esas territorialidades, esa Colombia rural que siempre ha estado marginada, es la que hoy le vamos a decir, un poco para lo que tú estabas planteando, es la que le vamos a decir, usted tiene que crecer. Entonces, aquí mientras nos vamos yendo y mientras nos van a sacar de aquí un par de minutitos para cada una y uno, y es cómo enfrentar eso en la discusión pública, y cómo enfrentar eso con los territorios y con las comunidades, tanto campesinas como indígenas como afro, que ahorita después de mucho tiempo, o después de siglos de estar excluidos, que ahora nos estamos involucrando o se están involucrando en todo el tema de la política pública de una manera distinta. Entonces les vamos a decir, ahora sí ustedes tienen que crecer, porque vamos a tener que mantener los niveles de crecimiento que tenemos en la provincia de Santa Fe de Bogotá. Cómo manejar ese tema de derechos, cómo manejar ese tema de territorialidades, de construir esas territorialidades en esas periferias, pero cómo integrar esas territorialidades de las periferias con las territorialidades que están aquí en los centros, en los llamados centros, que además hay una mucha risa cuando la gente cree que el territorio está allá, pero nadie piensa en el territorio de Bogotá. Entonces, ¿cómo o si esas cosas son conciliables con esta idea de crecimiento? Un poco para que quedemos antojados, para que nos den otros pasos. ¿Qué quiero empezar? Bueno, pues primero que todo creo que hay que hacer un análisis de lo que es el crecimiento. O sea, ¿qué implica, en primer lugar, qué es el crecimiento y qué es el desarrollo? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, para los pueblos indígenas, el desarrollo pues no implica crecer, digamos, materialmente como lo pide, digamos, la visión occidental y la visión capitalista. Nosotros lo que vemos es el crecimiento de la persona, y por eso también que veo que además el libro, digamos, se dirige un poco hacia lo campesino, hacia una visión más campesina, pero no hacia lo indígena. Ojo, que aunque podemos tener similitudes, pues no somos la misma cosa y tenemos visiones muy diferentes de lo que puede ser el desarrollo. En el caso de los pueblos indígenas, pues el desarrollo implica el conocimiento, y las personas que adquieren cada vez más conocimiento son las más respetadas, pero en sí la sociedad de cada uno de los pueblos indígenas, que somos 115 pueblos indígenas en Colombia, se basa en que toda la sociedad aporta para que ciertas personas puedan crecer socialmente. Crecer socialmente implica tener más conocimiento, porque ese conocimiento es el que hace que toda la comunidad y la sociedad pueda avanzar, desarrollarse. Y ese desarrollo no es lineal, podemos decir que es como una espiral
no es inamovible, es totalmente dinámico y funciona a través de los rituales, funciona a través de las historias, funciona a través del quehacer diario, y justamente todo esto es lo que hace que la madre tierra, la biodiversidad, los, digamos, recursos, que no me gusta esa palabra, de la naturaleza, puedan mantenerse y hayan podido mantenerse milenariamente. Parece algo, una locura, ¿no? Lo dirían los occidentales, pero ¿cómo los indígenas pueden mantenerse así? Pero es así, es a través del pensamiento y de la educación, del quehacer diario, cómo se mantiene el equilibrio en la naturaleza. Porque además, la economía debe de estar al servicio de la humanidad, de las sociedades, y no nosotros al servicio de la economía. Creo que eso es un punto que nosotros debemos de partir de ahí para entender que hay una diferencia total de pensamientos, además de que otro punto que veo en el libro es que habla mucho de la tierra, ¿cierto? Y cuando hablamos de la tierra, es un término que puede entenderse un poco colonialista, o también puede ser una visión que puede ser desde los campesinos, la defensa de la tierra. Los pueblos indígenas hablan del territorio, que no es lo mismo. El territorio como un todo, como todo lo que les acabo de explicar, como el manejo de las estaciones, de un calendario ecológico, de las cosechas, y como nosotros, parte de la naturaleza, la humanidad, parte de la naturaleza. No somos dueños de la naturaleza, somos parte activa de la naturaleza, y en ese sentido, nuestro cuerpo también es un territorio. Cuando hablamos de que tenemos que respetar un territorio y que es que tenemos unos derechos territoriales, estamos hablando de que son nuestros derechos, mis derechos como territorio, como cuerpo que circula y que es tan igual a cualquier otro ser vivo de la naturaleza. Es la sociedad occidental la que nos ha ido partiendo las áreas del conocimiento, y la que nos ha dicho que ahora hay unos derechos humanos, pero también hay unos derechos territoriales, pero también hay unos derechos para los líderes defensores ambientales. ¿Eso quién lo hace? La sociedad capitalista. Porque para nosotros hay un solo derecho, que es el derecho a la vida y el derecho al territorio. Y eso abarca absolutamente todo. Abarca incluso, pues, cómo se maneja el sistema económico, que ustedes saben que nosotros ya hoy en día se dice que nosotros, ya se sabe, y eso nosotros lo hemos sabido siempre. Hemos tenido sistemas económicos previos a que llegara la colonización española, sistemas económicos que no tenían nada que envidiarle a los sistemas económicos europeos en la época que llegaron acá a conquistar el continente americano. Sistemas económicos supremamente avanzados, y que además permitían la igualdad de la sociedad, que además permitían los derechos de las mujeres tan iguales a los de los hombres. Aquí teníamos mujeres gobernantes, lideresas, que manejaban los recursos de la sociedad, cosas que en la sociedad occidental no había. Entonces, ¿quiénes nos han ido imponiendo todo este nuevo sistema y este nuevo pensamiento? Pues esa misma sociedad colonialista, imperialista, que pone los derechos de la vida y los derechos humanos al servicio del sistema económico de unos pocos, de una élite y de los monopolios. Bueno, la pregunta es clara. Aquí no se trata de ir a decirle al campesino: usted está produciendo mucho. Sería un absurdo. ¿Por qué los indígenas no producen menos?
pesquen menos porque hay que crecer. No se trata de eso, se trata de una economía con un criterio distinto, que la compañera lo ha señalado. Lo importante es la humanidad y la naturaleza. La Revolución Francesa decían los derechos del hombre. Hubo una revolucionaria francesa que declaró los de la mujer también. Le cortaron la cabeza. Hoy hablamos de los derechos de la naturaleza, de los derechos colectivos de la vida, dijo la compañera. Entonces voy a poner unos ejemplos prácticos. El Acuerdo de Chicoral, 1972, la élite de este país dijo: en vez de repartir la tierra, váyanse a colonizar más tierra. Y por eso llegaron allá a la Amazonia a invadir los territorios indígenas, a destruir las selvas. Y finalmente lo que pudieron hacer ahí es coca. Sembrar coca, pero no la coca tradicional de parte de los pueblos indígenas, sino para hacer cocaína. Y tirarlo al mercado mundial con lucro. Ese es el problema, es el lucro. Los indígenas de la Amazonia, y lo digo al campesino que conocen, es a ese que botó Chicoral allá a sembrar coca. Pero eso no es la esencia del campesino. La economía campesina histórica es también conservando la naturaleza, es con la naturaleza. Es diferente cada cultura, incluso cada cultura indígena no es igual tampoco. Hay diferentes formas de pensar de los Nasa, los Wayuu, los Nukak, son diferentes formas, diferentes cosmologías también. Pero todas son con la naturaleza. Los indígenas andinos dicen la madre tierra, la Pachamama. Creo que todos los indígenas del planeta también usan ese término, la madre tierra. Es la mamá, que le da a uno leche y no necesita matar a la mamá, sino al contrario, tenerla viva, y es importantísimo tenerla viva porque es la que lo alimenta a uno. Pero es la madre, la naturaleza es la madre. El territorio, claro. Donde ha habido revoluciones campesinas, los campesinos optan, como los indígenas y los afro de aquí, por la propiedad colectiva. México, con el Tratado de Libre Comercio, quitaron la inalienabilidad de las tierras comunales campesinas. Y aún así el 80% de los campesinos mexicanos no han sido tan pendejos, perdónenme la palabra, de eliminar su propiedad comunal, porque saben que una escritura es la forma de quitarle la tierra, no es la propiedad. En los mismos documentos internacionales que nos imponen dicen: lo importante es formalizar, y formalizar es darle una escritura. Cuando los indígenas del siglo XIX disolvieron los resguardos y les daban una escritura, 10 años después no tenían ni un metro de tierra. Era acabar. Entonces, redistribuir, va al tiempo con una economía basada en la renovación de la naturaleza, que es su carácter. La naturaleza se renueva por sí misma. No necesita proyectos para renovar, ahora necesitamos reforestar. Pero hagamos una economía que vaya con la renovación de la naturaleza, que no la destruya. Bueno, no, pues iba como en la línea de lo que planteó el profesor Héctor. Creo que hay una diversidad en la población rural que es importante conocer, digamos una historia de dos modelos en disputa sobre el desarrollo rural, y encontraríamos muchos argumentos más en este tipo de comunidades y economías campesinas indígenas sobre por qué es importante crecer o producir de una manera armónica con la naturaleza, y ahí la potencia como discurso contrahegemónico está en la articulación de esto, y creo que algo que también propicia como un viraje a favor reciente es todo el impulso a la economía o a la producción agroecológica, ¿no? Que estaría pues en completa coherencia con estas miradas alternativas de la producción y distribución de alimentos. Empecé diciéndoles que esto era un tema que no lo resolvía uno en 10 segundos en una entrevista. Y ya aquí lo vemos, que ya además nos están sacando del auditorio, ya se nos acabó el tiempo y los temas nos quedaron en la punta ahí porque
Entonces, muchas gracias por estar, por acompañarnos, porque esta disculpa para juntarnos a hablar de este tema, que el libro además siga sirviendo de esa excusa, gracias a los estudiantes del semillero que están acompañándonos. Para nosotros todo el tema de la bioeconomía, la biocivilización, lo seguiremos trabajando y seguiremos siendo ese espacio que todos queremos para que podamos seguir conversando, planteando estos temas, pero ante todo planteando la alternativa decentes a este país. Muchas gracias.